10:08 de la mañana, seguimos en vivo por Alerta Spoiler todos los días desde las 9 de la mañana. Y ayer por la noche se votó en la Cámara de Diputados la ley que respalda la renegociación de la deuda. Se votó por un amplio espectro, con un amplio respaldo político, que incluyó los votos también de quienes fueron parte del endeudamiento durante el gobierno macrista, o sea, de los mismos sectores que participaron del gobierno de Cambiemos, así como de los sectores del peronismo que votaron las leyes para que el gobierno de Macri pudiera hacer ese endeudamiento. Una de las voces que desentonó entre tanta algarabía por el festejo que también hizo Kristalina Georgieva, Donald Trump, Toto Caputo, etc., fue Nicolás del Caño, que tuvo una visión bastante crítica de esta situación. Por eso queríamos comunicarnos con él y estamos en contacto. Nico, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, terminaron tarde ayer. Sí, una sesión larga que duró hasta las 2:30 de la mañana, donde se debatió por un lado el presupuesto, que está vinculado, digamos, una ampliación del presupuesto en realidad al presupuesto del 2019, porque todo estaba atado a este acuerdo que se confirmó en el día de ayer con los bonistas extranjeros, ¿no? Con los tenedores de la deuda argentina en legislación extranjera. Y también se debatió en la Cámara de Diputados ayer la deuda en dólares, pero con legislación local, argentina, para darle los mismos beneficios que se le otorgaron a quienes alcanzaron este acuerdo, que son los lobos de Wall Street, ¿no? Que también hicieron negocios con la deuda en legislación argentina. Digo porque la deuda tiene muchos capítulos históricamente y ahora, ¿no? Tiene capítulos que vimos ayer, ahora después viene el capítulo del Fondo Monetario Internacional, otros organismos internacionales, el Club de París. Digo, hay muchos tramos de esta verdadera estafa, ¿no? Al pueblo argentino. Ayer nosotros lo marcamos muy claro, que vos decías recién quiénes son los que han saludado o festejado esto. Bueno, te deja las claras si vos tenés a Trump, si tenés al FMI, que ahora viene por sus 44.000 millones de dólares que les prestó a Macri para las elecciones, digamos. Y tenés esa situación. Bueno, realmente el tema es que una situación donde permanentemente dependemos y hay que generar recursos del país para pagar esta deuda, ¿no? Yo decía ayer, uno siempre escucha y entonces se presentan, unos dicen somos los que venimos a salvar al país de los que lo endeudan, ¿no? Entonces, bueno, primero que eso no es tan así porque también endeudaron, pero digo, uno podría decir, bueno, pero son los que uno hacen las estafas y los otros las pagan, o convencen a gran parte de la población de que esa deuda es una deuda que tiene que pagar todo el pueblo, cuando en realidad, como lo hemos señalado, es una deuda ilegítima, fraudulenta, una deuda odiosa porque se hizo contra el pueblo. Ayer mencionamos nuevamente, ¿no? Es decir, si uno ve los datos de socioeconómicos que dejó el macrismo, es evidente que fue una deuda contra el pueblo. 5 millones de nuevos pobres, 20% de pérdida de salario, de jubilaciones, y además que la fuga de capitales lo publicó Horacio Berbisky. ¿Quiénes hicieron la fuga de capitales con ese proceso de endeudamiento, que fue un proceso de endeudamiento el de Macri, a un ritmo similar o mayor al de la dictadura genocida? Bueno, los que fugaron son los Paolo Roca, los que fugaron son Arcor, Monsanto, los Milding. Esos son los que fugaron los grandes grupos económicos de la Argentina. Entonces, digo, fue claramente contra el pueblo. Por eso nuestro planteo es de desconocimiento soberano, es decir, una medida que hoy tendría, yo ayer decía, qué oportunidad perdida, porque en realidad, bajo esta situación excepcional, si uno no quiere volver a la vieja normalidad que nos trajo hasta acá, bueno, la primera medida era patear el tablero junto a otros países de América Latina
y plantear un desconocimiento soberano y terminar de romper de cuajo con este mecanismo permanente de sometimiento, ¿no? Bueno, un punto que está ligado a eso, pero quizás es un paso previo, es el de la investigación de la deuda, ¿no? Ayer escuchaba al presidente Alberto Fernández, estabas en sesión, supongo que no tuviste la oportunidad, pero fue entrevistado por El Gato Silvestre en C5N y admitía que el préstamo del FMI fue para bancar la campaña electoral de Mauricio Macri. Y ahí volvían, ¿no?, algunas imágenes de la campaña presidencial donde el mismo oficialismo hablaba de una investigación de la deuda y ayer vos denunciabas que por lo menos en lo que hace a la investigación dentro del Parlamento eso quedó totalmente cajoneado, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que mira, estuve en una reunión de la comisión bicameral que es de seguimiento de la deuda, ¿no? Y ahí, bueno, escuchamos muchos discursos, como que escuchamos de Máximo Kirchner la otra vez también, diciendo que el CEO del fondo Greylock había marcado esto del FMI. Bueno, realmente, digo, me parece que una cosa son los discursos y después en la realidad, porque en esa comisión que debería, obviamente, abordar todo el tema del endeudamiento, avanzar en una investigación, porque digo, sectores del oficialismo denunciaron el bono a 100 años como una estafa que tenía vicios de ilegalidad porque Caputo había formado parte de ese fondo Noctua al cual benefició ese bono, es decir, hicieron muchas denuncias, ahora publica el Banco Central los datos de la fuga y entonces escuchamos estridentes discursos diciendo que fue para fugar capital. Bueno, pero no se investiga absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa exigencia o ese planteo que se ha hecho, que nosotros también adherimos, obviamente, a una investigación a fondo de la deuda, demostraría lo que venimos señalando, demostraría que es una deuda completamente fraudulenta. Además que esto, obviamente, hay que remontarse mucho más atrás, porque siempre Argentina y todos los países que están sometidos a este mecanismo como el endeudamiento, vos pagás y debes más. O sea, siempre estás debiendo más. Entonces, y las condiciones de este canje, digo, porque algunos los veíamos festejar, otros eran más cautos, digo, porque realmente, ¿no? ¿Quién va a pagar esto? ¿Cómo se va a pagar? O sea, pasarle la factura al pueblo trabajador de la fiesta de los especuladores y los grandes grupos económicos de la Argentina, digo, implica un ajuste importante. Quizás en lo inmediato no redunda en beneficio, estamos seguros que no va a redundar, ¿no? Yo creo que ayer en su casa no había ningún jubilado, ningún laburante que estuviera festejando nada, ¿no? Sabemos que eso es así, pero digo, a la larga van a apuntar, por ejemplo, al sistema previsional, a la educación, a la salud pública. Todos estos recursos que se van a ir ahí no van a ir a las necesidades populares, ¿no? Bueno, ayer justamente en esta entrevista Fernández adelantaba, ¿no? Decía que iban a ir en busca de un equilibrio fiscal, lo cual evidentemente, ¿no?, significa un ajuste de las cuentas públicas, un dólar competitivo, un superávit de cuenta corriente, más bien una línea, digamos, clásica o de lo que viene pidiendo el FMI. Te sumo una novedad, ahora hace minutos, digamos, el presidente de la Unión Industrial Argentina también destacaba, este es el mejor acuerdo por una deuda que ha tenido Argentina, y me interesa el contraste que vos marcabas también ayer en la sesión entre la algarabía de sectores amplios de la política, decíamos, Donald Trump, Cristalina Georgieva, Toto Caputo, hasta el oficialismo, con la situación de aumento de la desigualdad, el ajuste a las jubilaciones. ¿Cómo ves vos esa casta política y en contraste con lo que está pasando en la vida real? No, la verdad que hay una doble vara enorme, ¿no? Yo ayer decía que todo el tiempo se ponen excusas, no hay consenso, no hay tiempo, hay que ser solidario, ¿no? Le dijeron al jubilado que ganaba 20.000 pesos, es decir, un poquito más que la mínima,
en diciembre decían, no, hay que ser solidario porque hay otros que están peor, al que cobraba 20.000 pesos, ¿no? Claro. O sea, menos de la mitad de lo que cuesta la canasta básica del jubilado. Entonces, se vota un presupuesto que tiene artículos en los cuales el gobierno plantea emitir bonos en dólares hasta 1.500 millones, ¿no? Es porque los bonistas que tienen títulos en pesos quieren, tienen miedo, tienen incertidumbre, dicen, ¿no? A que, bueno, puede haber una devaluación, entonces pierde valor los bonos que tienen. Entonces el gobierno sale ahí a darle seguridad con los bonos en dólares, ¿no? Entonces uno dice, y todas las medidas, ¿no?, que han tomado. Este acuerdo disparó las acciones de los grandes empresarios de la Argentina en Wall Street, ¿no? Por eso están tan contentos, digo. Entonces, esas las que no se disparan son las de los jubilados y las de los trabajadores, que son más de 5,5 millones según lo que han calculado los compañeros del Observatorio de Izquierda Diario, ¿no? 5,5 millones de trabajadoras y trabajadores que sufrieron recortes salariales, despidos. Ahí no hay, en el Congreso eso no se discute, digo, ¿no? Es muy importante lo que vos preguntabas, Pato, porque ahí no se discute eso, pero sí hubo tiempo para sacar la ley que nosotros hemos denunciado y ustedes han tomado también en la Izquierda Diario el tema de la ley que favorece a Marcos Galperi, ¿no? Con exenciones, rebaja de contribuciones patronales, de impuesto a las ganancias, cuando se fue completamente, fue una de las empresas que más ganó en la pandemia, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay un fuerte contraste, más allá del discurso, digo, por eso digo, hay que mirar en la mano, Claro. no la boca. O sea, acá se dicen muchas cosas, pero después, si vos repasás, ni una ley que se discutiera a favor del pueblo trabajador. Y aparte, fíjate, el gasto, no es que nosotros cuestionamos nada más cuánto se ha destinado a las necesidades populares, lo dice CEPAL. CEPAL dice que Argentina Argentina aumentó la desigualdad más que el resto de los países de América Latina durante la pandemia, está en el podio junto a Perú y Ecuador. Entonces, eso tiene que ver con lo que decía Fernández, de el equilibrio fiscal. Es algo que escuchamos, a ver, yo el domingo leía, salvo alguna excepción, en el Diario de la Nación, las opiniones sobre la economía, ¿no? Y ayer también escuchábamos los de Cambiemos el problema del déficit. Para ellos el problema es que se gasta mucho en salud, en educación, en jubilados, y repiten siempre lo mismo, aburren, repiten siempre lo mismo, no importa si estamos en una pandemia, si hay una crisis económica como comparada con la de los 30, no importa nada, siempre repiten lo mismo. Hay el equilibrio fiscal, hay que ajustar a los jubilados, reforma laboral, siempre lo mismo, y son recetas obviamente que van contra el pueblo, ¿no? Y por eso digo, hay que seguir batallando por un planteo que permita que esta crisis no la paguen las mayorías populares y que apunte a los que la generaron, ¿no? A los grandes grupos económicos. Y ahí, Nico, bueno, ahora, digamos, este fue un paso en la renegociación de la deuda, pero falta, sigue el capítulo FMI. No sé si ayer hubo algún intercambio al respecto. Y la verdad que no, que la verdad que no hablaron de eso ni uno ni otro, ¿no? De que ahora, en realidad hablan, dice, bueno, ahora se viene el capítulo del FMI, pero justamente el capítulo del Cambiemos con una hipocresía y un cinismo enorme, porque son quienes, como decíamos antes, llevaron adelante un proceso de endeudamiento equiparable el ritmo al de la dictadura, y además, bueno, le contesté al diputado Laspina porque en un momento dijo que en realidad se alternaban gobiernos, que unos tenían problemas de endeudamiento, otros de inflación. Yo le dije, anote, diputado, que su gobierno tuvo los dos problemas. Tuvimos el endeudamiento a un ritmo más alto en los últimos 40 años y la inflación más alta de los últimos 30. Entonces, le podría haber sumado y recesión también, digamos. Bueno, recesión, aumento de pobreza, podríamos enumerar muchas cosas, pero digo, entonces hay una hipocresía grande. Pero del otro lado, ocultan que ahora vienen las misiones del fondo, que el Fondo Monetario viene por sus 44.000 millones, y ojo, una de las cosas que están mirando es, como tienen suspendida la movilidad jubilatoria, van a meter otra vez la mano en las jubilaciones, digo, de alguna manera están pensando cómo tocando la movilidad para perjudicar nuevamente a los jubilados, robándose un trimestre como hicieron
como hizo el macrismo con el cambio de la anterior fórmula, distintas variantes y en definitiva una de las cuestiones que hace al problema jubilatorio, manteniendo una jubilación mínima de 16.800 pesos, que la verdad que es una miseria, ¿no? Es decir, y eso creo que hay que ser muy claros y muy contundentes en la denuncia, que ahora, si eso es así, el equilibrio fiscal, es menos gasto, etcétera, que es lo que planteó Fernández, bueno, eso es para poder pagar al fondo. Me llamó la atención, Nico, estamos en comunicación con Nicolás del Caño, diputado por el PTS en el Frente Izquierda, luego de la sesión ayer en el Congreso donde se avaló la reestructuración de la deuda argentina con los bonistas, pero te comentaba, me llamó mucho la atención que si bien hubo algunas excepciones, digamos, del periodismo que está más bien alineado con el oficialismo, hay como una idea de instalar un FMI bondadoso. Ahora, Fernández ayer en esta misma entrevista dijo que Kristalina Georgieva era una persona que empatizaba con los pobres, que comprendía y que había tenido gran parte, digamos, de responsabilidad en este buen acuerdo que se había llegado. Dos ejes que van a tener que pasar por el Congreso, como vos decías, es una la reforma jubilatoria y el otro si va a entrar el impuesto a las grandes fortunas o el aporte, porque son dos ejes que se vienen preguntando. Ayer Fernández también dijo que iba a meter por Congreso, querían que entrara la reforma de la movilidad jubilatoria. Si tenés algunas novedades o avances de estos dos proyectos o siguen siendo un misterio. No, mirá, el tema de la movilidad jubilatoria, nosotros participamos los días lunes en la comisión bicameral, que no integramos, pero sí participamos haciendo preguntas a través del chat, que es lo máximo que te dejan hacer para que vos veas el nivel de debate que hay. Claro. Pero, bueno, van ahí exponen especialistas, y la verdad que la mayoría, salvo Eugenio Semino, que nosotros propusimos de Frente Izquierda para que exponga y que defiende a los jubilados y demás, todos apuntan ahí a que es un problema que no se puede resolver porque es un gasto muy grande y hay muchos trabajadores que no están registrados y que entonces eso tiene un problema de financiamiento. Todos apuntan a que tiene un problema de financiamiento, pero nadie dice que ese problema viene porque le bajaron las contribuciones patronales en todos estos últimos años. Desde que las redujo Caballo nunca más se restituyeron al 33%, y terminan reconociendo, hasta los mismos que plantean ajustar a los jubilados, terminan reconociendo que el financiamiento viene por ese lado y que podría modificar esa situación, que viene por el lado de el trabajo no registrado, y también, por supuesto, esta situación de la movilidad. Todavía no sabemos, porque dicen que van a presentar una desde el ANSES, pero eso no se ha presentado ni ha informado. Sí está este debate, medio trucho, digámoslo así, pero nosotros venimos insistiendo que lo primero que hay que hacer es elevar la jubilación mínima al valor de la canasta de jubilado y terminar con esta jubilación de miseria, y a partir de ahí indexarla en función de la inflación, obviamente. Con respecto al impuesto, tampoco hay novedades, no tenemos ninguna información nueva. Vienen diciendo esto hace ya casi 4 meses, ¿no? Entonces, quizás en algún momento lo presentan. Ahora, tengamos en cuenta, hay que ver primero de cuánto es este impuesto. Claro. Y después hay que ver, además de cuánto es, a quién se va a destinar los recursos, ¿no? Hay que verlo muy bien. Nosotros seguramente en otra oportunidad podemos volver a hablar si se avanza en esto, de qué es lo que plantea nuestro proyecto, pero estipula recaudar 15.000 millones de dólares. Fíjate que la paritaria de BlackRock fue desde abril hasta la última oferta 17.000 millones. Así que tendríamos que ir revisando nuestros propios proyectos, porque la verdad que los fondos de inversión se llevan fortunas, y este impuesto ni siquiera se ha presentado, ¿no? Sí, por lo menos yo la última vez que escuché algo de una de esas novedades, decían que ahora sería de 1.500 millones de dólares, una suma que se redujo bastante de los rumores que se daban al principio.
Agradecemos mucho, A lo Nico. mejor la usan para emitir los 1.500 millones para los bonistas de la deuda, ¿no? Mirá. Probablemente sea un enroque, literalmente. Estamos en comunicación con Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda por el PTS también. Nico, te agradecemos mucho la conversación. Seguramente, bueno, el Congreso va a volver a tener una actividad, me parece, más activa, valga la redundancia, así que vamos a estar en comunicación. Bueno, muchas gracias, Pato, y les mando un abrazo a todos. Un abrazo. Alerta spoiler, te anticipamos lo que nadie te cuenta.